¿Alguna vez te has sentido dividido por dentro? Como si tu corazón quisiera seguir a Dios, pero tus decisiones te llevaron por otro camino. El libro de Primeros Reyes es más que historia antigua. Es un vívido reflejo de lo que sucede cuando los humanos eligen entre la lealtad y el orgullo, entre la voz de Dios y el ruido del mundo. Aquí verás reyes que empezaron bien y terminaron lejos de Dios. Veréis un reino dividido en dos, no por espadas, sino por corazones endurecidos. Verás cómo se infiltra la idolatría, cómo la ambición destruye. Pero también verás cómo Dios levantó profetas con fuego en sus almas para reavivar la fe de una nación. Este libro te confronta, porque te muestra lo que pasa cuando nos estamos alejando poco a poco de Dios, sin darnos cuenta, pero también te inspirará, porque incluso en medio del caos, el Señor nunca deja de hablar, nunca deja de llamar y nunca deja de restaurar. Así que no estás aquí por casualidad. Quizás esta historia, escrita hace miles de años, sea exactamente lo que tu alma necesitaba hoy. Preparar. Porque lo que estás a punto de ver puede cambiar la manera en que ves a Dios, la historia y a ti mismo. Antes de sumergirte en esta poderosa historia, te invito a suscribirte tú a la cadena y activa la campana para no perderte nunca ningún contenido que te cambie la vida. Y deja un comentario abajo con esta frase: quiero volver al verdadero altar. Él dijo, quiero volver al verdadero altar. Esto no solo consolida su decisión, también ayudará a que este mensaje llegue más personas que necesitan escuchar esta palabra hoy. ¿Lista? Así que vamos, juntos, a descubrir la historia completa del libro de Primeros Reyes. 1. La salida del rey David y la tensión en torno al trono. El rey David, el joven pastor que derrotó a Goliat, era ya un anciano. Su cuerpo estaba debilitado, sus días contados. Aunque había reinado con valentía y fe, pasó sus últimos momentos en silencio, acostado en su cama, sin poder entrar en calor, ni siquiera cubierto con mantas. La nación de Israel observaba con gran expectación. ¿Quién sería el próximo rey? David tuvo muchos hijos y la disputa por el trono se hizo inevitable. Adonías, uno de sus hijos más ambiciosos, vio una oportunidad en la debilidad de su padre. Alto, guapo, carismático. Adonías se autoproclamó rey en solitario. Reunió carros, jinetes y 50 hombres que corrían delante de él como si ya hubiera sido coronado. Se alió con Joab, el comandante del ejército, y con el sacerdote Abiatar, hombres poderosos, pero que ya no escuchaban la voz de Dios. Adonías preparó un gran banquete de ovejas, bueyes y terneros, e invitó a todos sus hermanos, excepto a Salomón, así como a los líderes de Judá. Fue un golpe de estado silencioso, una maniobra estratégica. El pueblo comenzaba a decir, Adonías es el nuevo rey, pero Dios no lo había elegido. Mientras tanto, el verdadero elegido permaneció en silencio. Betsabé, la madre de Salomón, se enteró de lo sucedido. Sabía que había una promesa. David había jurado que Salomón reinaría en su lugar. Así que con valentía fue a ver al rey enfermo y le dijo, Señor mío, juraste por Dios que mi hijo Salomón estaría en el trono después de ti. Pero ahora reina Adonías y tú ni siquiera lo sabes. Poco después llegó el profeta Natán, el mismo que ya había reprendido a David por sus errores pasados, y confirmó todo. Mi rey, no fuiste tú quien eligió a Salomón. ¿Por qué entonces Adonías ya es llamado rey sin tu bendición? David, aunque débil, recuperó el coraje. El corazón del guerrero seguía latiendo con fuerza. Sabía que era hora de cumplir la promesa que le había hecho a Dios. Llamó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y al capitán de la guardia Benaía. Dio órdenes claras: Salomón en la montaña,
en mi propia mula. Llévenlo a Gijón, újanlo allí como rey de Israel. Toquen la trompeta y digan, ¡viva el rey Salomón! Y así se hizo. Y mientras el pueblo celebraba la coronación del verdadero rey, el sonido de las trompetas resonó tan fuerte que llegó hasta el lugar donde Adonías estaba celebrando. Cuando Salomón supo que había sido ungido rey con el apoyo del rey David, el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y el pueblo, el miedo cundió entre sus seguidores. La celebración se convirtió en pánico. Todos huyeron a sus casas. Adonías, desesperado, corrió al altar del templo y agarró sus cuernos, implorando clemencia. Salomón, ahora rey disfrazado, no reaccionó ni con odio ni con venganza. Dijo, si se muestra bueno, no caerá ni un cabello de su cabeza, pero si hace el mal, morirá. Así, en medio de tensiones y traiciones, Salomón comenzó su reinado, no mediante la guerra, sino mediante la justicia. La promesa de Dios se cumplió, y el reino de Israel quedó en manos de un joven que pronto sería reconocido como el hombre más sabio de la tierra. 2. El ascenso de Salomón al poder. Sabiduría en lugar de venganza. El trono ahora pertenecía a Salomón. Joven pero de apariencia respetable, había sido ungido públicamente con la bendición de su padre David, los sacerdotes y el pueblo. Sin embargo, el ambiente a su alrededor distaba mucho de ser pacífico. En realidad, incluso bajo la corona, Salomón aún enfrentaba amenazas ocultas. Muchos de quienes habían apoyado a Adonías seguían allí, y la tensión era palpable. ¿Los trataría el nuevo rey con dureza o con sabiduría? Antes de morir, David llamó a Salomón para una conversación que sería como su último consejo paterno-filial. Miró al joven rey a los ojos y le dijo, sé fuerte y valiente, obedece los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus caminos, y si lo haces, prosperarás. Además, David le advierte sobre hombres peligrosos que aún viven, como Joab, el comandante del ejército, quien derramó sangre inocente, y Simei, quien había maldecido al propio rey David en el pasado. No ordena venganza, pero aconseja a Salomón ser sabio y hacer justicia si es necesario. Salomón comienza su reinado con discernimiento, no actúa con precipitación ni por impulso, observa, escucha, decide con equilibrio. Pero pronto llega la primera gran prueba. Adonías, quien había intentado apoderarse del trono, urdió una sutil conspiración. Envió una solicitud a través de Betsabé, la madre del rey. Deseaba casarse con Abisag, la joven que había cuidado de David en sus últimos días. Una petición aparentemente simple, pero que ocultaba un peligro. En la cultura de la época, casarse con la concubina del rey era una forma simbólica de reclamar el trono. Salomón lo comprende de inmediato. Se da cuenta de que Adonías sigue representando una amenaza no solo para el trono, sino también para la estabilidad del reino. Desconsolado, Salomón ordena la ejecución de Adonías, no por venganza, sino por justicia. Porque el liderazgo también significa cortar de raíz el mal cuando amenaza el bien común. Más tarde, Salomón actúa con la misma firmeza hacia Joab, quien había asesinado injustamente a dos grandes hombres, Abner y Amasa. Joab intenta refugiarse en el altar, agarrándose a las esquinas como Adonías. Pero Salomón no se deja engañar por las apariencias religiosas. Ordena que se lo lleven y lo maten, porque la justicia de Dios no se puede manipular con dramatizaciones. Entonces llega Simei, el hombre que una vez maldijo a David. Salomón lo llama y le ofrece un trato. Puede vivir en paz en Jerusalén, pero no debe abandonar la ciudad. Simei acepta, pero 3 años después desobedece. Salomón lo llama de
nuevo, esta vez no para advertirle, sino para cumplir lo acordado. Con estas acciones, Salomón consolidó su reino, pero note, no actuó bruscamente ni precipitadamente. En cada decisión hay deliberación, en cada acción hay sabiduría. Salomón le muestra a Israel y a nosotros que ser rey no significa ser impulsivo, sino justo. Y esta sabiduría comienza con el temor del Señor. Y así, con el reino ahora estable y las amenazas contenidas, Salomón se prepara para un nuevo capítulo, un capítulo que lo llevará a un encuentro con Dios, donde una simple pregunta cambiará el destino de toda su vida. 3. El sueño que cambió su destino. Pregúntame lo que quieras. El trono ya era suyo. El pueblo respiraba con más confianza, pero Salomón aún se sentía pequeño. Era joven, inexperto, rodeado de responsabilidades. Y sabía que gobernar no se trataba solo de dar órdenes. Se trataba de cuidar, juzgar, proteger, discernir. Se trataba de llevar sobre sus hombros el peso de miles de vidas. Y eso lo hacía rezar. Salomón amaba al Señor. Siguió los pasos de su padre David, y esto agradó a Dios. Un día decidió subir a Gabaón, donde había un gran altar. En ese entonces, el templo de Jerusalén aún no se había construido, y muchos pueblos aún ofrecían allí sacrificios. Salomón no solo ofreció 1 o 2, sacrificó 1000 holocaustos, 1000 ofrendas. No por superstición, sino por gratitud. Era una forma de decir: Señor, todo esto es tuyo. El trono es tuyo, yo soy tuyo. Y esa noche, mientras dormía, sucedió algo sobrenatural. Dios se le apareció a Salomón en un sueño, pero no era un sueño cualquiera. Era una visita divina, un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Y Dios le habló: pídeme cualquier cosa que quieras que te dé. Imagínate. El creador del universo le ofrece al joven rey la oportunidad de pedir lo que quiera: poder, riqueza, victorias, larga vida. Salomón podría haberle pedido al mundo entero, pero él humildemente responde: Señor, mostraste gran misericordia a mi padre David y me hiciste rey en su lugar, pero soy un niño, no sé cómo entrar ni salir. Y tu pueblo es tan numeroso que no se puede contar ni numerar. Por eso te pido esto: dame un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Silencio en el cielo. Y entonces Dios se regocija. La respuesta de Salomón conmovió al Señor. Dios vio que no buscaba gloria personal, sino sabiduría para servir. Entonces Dios dijo: porque no has pedido larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia. Te concedo lo que has pedido, pero también te daré lo que no has pedido: riquezas, honor y sabiduría, como ningún rey antes ni después de ti. Y cuando Salomón despertó, el sueño era más real que cualquier otra cosa. Regresó a Jerusalén con el corazón ardiendo. Subió al altar, ofreció nuevos sacrificios y celebró ante el Señor con banquete y alegría. Pero algo aún mayor estaba comenzando. Esa noche no solo marcó el inicio de un nuevo tipo de reinado, fue el nacimiento del hombre más sabio de 1900 la tierra. Un hombre que usaría su sabiduría para juzgar asuntos, construir el templo, escribir proverbios e influir en los reinos de todo el mundo. Y la primera gran prueba de su sabiduría ya se acercaba. Si esto te toca el corazón, escribe en los comentarios: Dios, no permitas que mi corazón se divida. Tu comentario podría ser la palabra que alguien más debería leer hoy. 4. El juicio de las 2 madres. Se extiende la fama de su sabiduría. Poco después de la noche en que Dios habló a Salomón en un sueño y le concedió sabiduría,
surgió un caso inusual en el trono del joven rey. Un caso que pondría a prueba, ante todo el pueblo, la veracidad de la sabiduría que había recibido. Dos mujeres llegan al palacio. Vivían juntas y acababan de tener un hijo, pero solo quedaba un bebé con vida, y dos madres afirmaban ser su madre. La multitud se reunió para escuchar el juicio. Fue el primer gran desafío público para Salomón. Todos querían ver cómo lo resolvería el nuevo rey. Las dos mujeres hablaron con emoción. La primera dijo: «Ah, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Di a luz mientras ella estaba conmigo. Al tercer día, ella también dio a luz. Estábamos solos, y sucedió que durante la noche el hijo de esta mujer murió porque ella se había acostado sobre él. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo mientras yo dormía y puso a su propio hijo muerto a mi lado. Pero al amanecer vi que no era el hijo que yo había parido». El otro lo interrumpió: «No, el hijo vivo es mío y el hijo muerto es tuyo». Y el primero respondió: «No, el hijo muerto es tuyo y el hijo vivo es mío». Dos mujeres, un bebé, sin testigos. Fue la palabra de una mujer contra la de la otra. ¿Cómo decidir? ¿Cómo revelar la verdad cuando todo parece imposible de probar? El salón real quedó en silencio. Y entonces Salomón habló. Sin cambiar la voz, pero con voz firme y tranquila, dijo: «Tráeme una espada». Los guardias se miraron entre sí. La gente estaba desconcertada, pero la espada había llegado, y Salomón continuó: «Divide al niño vivo en dos, dale la mitad a cada mujer». Lo que acababa de decir parecía brutal, incomprensible, pero antes de que le dieran los golpes, una de las mujeres gritó desesperada: «No, mi señor, dale un hijo vivo, pero no lo mates». Mientras el otro, frío, respondió: «Ni para mí ni para ti, que lo compartan». Y en ese momento todos entendieron. La verdadera madre se reveló, no con palabras, sino a través del dolor, a través de la compasión, a través del instinto de renunciar a lo más preciado para ella, solo para ver vivir a su hijo. Entonces Salomón se puso de pie y declaró delante de todos: «Dáselo primero al niño vivo, esa es su madre». El caso ha sido resuelto, pero lo que ocurrió allí fue más que justicia. Fue una demostración de discernimiento, de sabiduría divina. No fue solo inteligencia, fue la capacidad de ver el corazón. La noticia se extendió por todo Israel. El pueblo estaba asombrado. Se decían unos a otros: «El rey tiene la sabiduría de Dios para hacer justicia». Desde ese momento, Salomón dejó de ser un simple joven en el trono. Se convirtió en un símbolo, un ejemplo. El mundo empezó a oír hablar de él, y muchos, venidos de tierras lejanas, pronto comprobarían por sí mismos lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre. Pero antes de eso, todavía tenía una gran misión que cumplir: construir el santuario más grande jamás visto en la historia de Israel. 5. La construcción del templo de Dios. 7 años de gloria. Habiendo establecido su reinado con sabiduría y justicia, Salomón vuelve su corazón a lo que era el sueño más profundo de su padre David: construir una casa para el Señor. David lo había deseado con todas sus fuerzas, pero Dios le había dicho: «No lo construirás, porque tus manos han derramado mucha sangre, pero tu hijo lo construirá en mi nombre». Y ahora había llegado el momento. Salomón comprendió la grandeza de la misión. Este no era un simple edificio, era el lugar donde Dios Todopoderoso habitaba entre su pueblo. Cada detalle importaba, cada piedra, cada medida, cada adorno. Todo debía reflejar la gloria de Dios. La construcción no comenzó al azar. Salomón primero se alió con Hiram, rey de Tiro. Hiram, antiguo amigo de David,
ofreció cedros y madera preciosa del Líbano. A cambio, Salomón envió trigo, cebada, aceite de oliva y vino. Dos reinos se unieron, uno con materiales, el otro con provisiones. Todo esto para honrar al Dios de Israel. Salomón también reclutó a miles de trabajadores. 30.000 hombres fueron enviados en equipos al Líbano para cortar leña. 70.000 porteadores, 80.000 albañiles, 3.300 capataces. Era una fuerza laboral colosal, organizada y disciplinada. Todos sabían que estaban realizando una tarea eterna. Las piedras del templo se preparaban fuera del lugar. Ningún martillo, cincel ni herramienta de hierro resonaba en la obra. Todo se hacía con reverencia. Era una obra sagrada. El templo fue construido durante 7 años. Las dimensiones eran impresionantes. El edificio medía 60 codos de largo, unos 27 metros, 20 codos de ancho, unos 9 metros, y 30 codos de alto, unos 13 metros. Pero lo más impresionante no era su tamaño, sino su riqueza y detalle. El interior estaba completamente cubierto de cedro, desde el suelo hasta el techo, y todo estaba cubierto de oro puro. Esto no era solo lujo, era honor, era adoración. Había tallas de querubines, flores, palmeras. Todo apuntaba al cielo. El lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, tenía la forma de un cubo perfecto. Allí, 2 querubines de madera de olivo, de 5 metros de altura cada uno, extendían sus alas y rozaban las paredes de lado a lado. Allí reposaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre la humanidad. A la entrada se alzaban 2 columnas majestuosas, Jaquín y Booz. No eran simples soportes, eran símbolos de firmeza y fuerza. Por un lado, la estabilidad que Dios da, por el otro, la valentía que Él espera. 7 años después, el templo estaba listo. Fue más que una obra humana, fue una respuesta divina, un santuario eterno. Una morada construida con devoción, sacrificio y excelencia. El corazón de la gente latía con más fuerza con solo mirarlo. Pero ahora, cuando las puertas estaban a punto de abrirse, faltaba lo más importante, la presencia de Dios. Y Salomón se preparaba para dedicar este lugar al Señor con oración, alabanza y gloria. 6. La dedicación del templo y la presencia de Dios que descendió. El templo estaba listo, magnífico, imponente, cubierto de oro. Los querubines del lugar santísimo extendían sus alas en reverencia. Enormes columnas custodiaban la entrada como centinelas. Todo estaba en su lugar, pero lo más importante aún estaba por llegar. La presencia del Señor. Era hora de consagrar el templo. Era el día de la dedicación. Todo Israel estaba reunido en Jerusalén. Sacerdotes, levitas, ancianos, líderes tribales. Todos estaban allí, con la mirada fija en el templo. El corazón de la nación latía al unísono. Salomón ordenó que se trajera el arca del pacto del Señor, que hasta entonces había estado en la ciudad de David, en Sión. El arca no era solo un objeto sagrado, era el símbolo viviente de la alianza entre Dios y su pueblo. Dentro se encontraban las tablas de la ley, las palabras que Dios había escrito con su propio dedo. Los sacerdotes la llevaron solemnemente. A su alrededor se ofrecían innumerables sacrificios, tantos bueyes y ovejas que no se podían contar. Era gratitud, era rendición, era reverencia. Cuando el arca fue colocada en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, sucedió algo extraordinario. Una nube llenó el templo. Pero esta no era una nube cualquiera, era gloria de Dios. Fue la presencia del Altísimo descendiente en este lugar hecho por manos humanas, pero dedicado con un corazón puro.
La Biblia dice que los sacerdotes no pudieron continuar ejerciendo su ministerio porque la gloria del Señor llenaba la casa. Era como si el cielo tocara la tierra. Dios había venido a morar entre los hombres. Entonces Salomón se puso delante del altar y todo el pueblo estaba reunido y extendió sus manos hacia el cielo. Hizo una oración que aún resuena hoy. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú. ¿Acaso morará Dios en la tierra? Si los cielos, incluso los más altos, no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que he construido? Pero escucha la oración de tu siervo, que tus ojos estén abiertos hacia este lugar noche y día. Salomón pidió que el templo fuera una casa de perdón, de restauración, de respuesta, que allí cada persona afligida, cada extranjero, cada pecador arrepentido pudiera encontrar la misericordia de Dios. Después de orar, se dirigió al pueblo y los bendijo. Los sacrificios se ofrecieron en cantidades impresionantes, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. El altar mayor no se dio cuenta. El patio central tuvo que ser consagrado para albergar tantos actos de culto. Durante 7 días el pueblo celebró. Fue una celebración, fue alegría, fue un nuevo comienzo. Al 8º día, Salomón despidió al pueblo con agradecimiento, y el pueblo regresó a casa gozoso y contento, porque habían visto la mano del Señor sobre el rey y sobre la nación. Desde ese momento Jerusalén dejó de ser solo una ciudad. Era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El templo era el centro espiritual de Israel. Y Salomón dejó de ser solo un rey para convertirse en el hombre que proveyó una morada visible para el Dios invisible. Pero, incluso en días de gloria, el corazón humano es probado. Y Salomón, quien había comenzado tan bien, pronto enfrentaría tentaciones que intentarían destruir todo lo que Dios había establecido. 7. Riqueza, honor y paz. Los días dorados de Salomón. Tras la dedicación del templo y el descenso de la gloria de Dios sobre Jerusalén, los días siguientes fueron los más prósperos y pacíficos de la historia de Israel. El reinado de Salomón disfrutó de una prosperidad sin precedentes, como nunca antes. El joven rey, bendecido con sabiduría del cielo, también fue bendecido con algo que no había pedido: riquezas y honores en abundancia. Los reinos circundantes trajeron regalos y tributos. Había oro de Ofir, plata de Tarsis, caballos de Egipto, cedros del Líbano. El trono de Salomón estaba cubierto de marfil y oro puro. Mandó tallar 12 leones para proteger los escalones de su trono. Nunca se había visto algo igual en ningún otro reino. Todos los utensilios de su casa eran de oro. En aquella época, la plata se consideraba sin valor. Tan común se había vuelto. Y cada año, barcos con los sirvientes del rey zarpaban para traer riquezas, piedras preciosas, monos, pavos reales y sándalo, productos raros que hicieron de Jerusalén un centro de admiración mundial. Pero lo más importante es que no hubo guerra. El pueblo vivía seguro, de norte a sur, cada uno bajo su parra y su higuera. Como dice el texto bíblico, era una época de paz, estabilidad y abundancia. Los enemigos guardaban silencio, los vecinos respetaban a Israel, y todo esto era una bendición de Dios. Salomón organizó el reino con sabiduría. Había gobernadores para cada región, administradores justos y consejeros experimentados. El sistema funcionó eficientemente, las tribus estaban unidas. Las decisiones del rey trajeron justicia y orden. El nombre de Salomón era conocido en todo el mundo en aquella época. Y no fue solo por su riqueza, fue para ti sabiduría. La fama de su mente brillante, sus juicios justos, sus profundos proverbios, trascendió fronteras. Salomón habló de todo: árboles, animales, aves, reptiles, peces. Escribió
enseñó y respondió con claridad y sabiduría a preguntas que ningún otro hombre podría responder. La gente venía de tierras lejanas solo para escuchar su voz. Reyes, príncipes, comerciantes, sabios. Todos querían comprender cómo este hombre podía reinar con tanta paz y discernimiento. En aquellos días dorados, Salomón reinó sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera de Egipto. Todo el pueblo le trajo ofrendas y se inclinó ante él. Fue como si el Edén hubiera regresado, aunque solo fuera por un instante, como si Dios le mostrara al mundo lo que se podía lograr cuando un rey le obedecía. Pero, incluso en los días más brillantes, una sombra comenzaba a formarse silenciosamente, porque el corazón de Salomón, aunque sabio, también era humano. Y poco a poco, un error silencioso se repetía. Empezó a casarse con mujeres extranjeras. Muchas mujeres. Mujeres que vinieron con sus dioses, sus costumbres, sus prácticas. Y el rey, el hombre que había construido el templo del Dios verdadero, comenzó a autorizar la construcción de altares dedicados a dioses falsos. La semilla de la caída ha sido plantada incluso en el jardín de la gloria. ¿Sabes cuánto puede cambiarlo todo una sola decisión? Si alguna vez te has equivocado, cuéntamelo. Todavía puedo volver a Dios. Y si este contenido te ayuda, no olvides darle like y compartirlo. 8. La visita de la reina de Saba. Impacto de la sabiduría divina. La fama de Salomón ya había atravesado desiertos, mares, imperios, hasta llegar al corazón de una mujer poderosa y enigmática, la reina de Saba. Su reino se encontraba al sur en una región rica y distante, probablemente lo que hoy conocemos como Etiopía o Yemen. Era una tierra de especias, oro, piedras preciosas y curiosidades. Había oído hablar de un rey en Israel cuya sabiduría era incomparable. Y más que oír, quería verlo con sus propios ojos. Pero no había venido con elogios vanos, sino con preguntas, provocadora, inteligente, observadora. La reina de Saba había preparado un gran séquito, camellos cargados de especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. No se trataba de una simple visita diplomática. Era una misión para demostrar que este hombre era tan extraordinario como todos afirmaban. A su llegada a Jerusalén, fue recibida con honores, pero no perdió tiempo. Comenzó a hacer preguntas profundas, preguntas sobre la vida, el universo, la política, la espiritualidad, la justicia, el propósito, y Salomón las respondió todas. Ninguna pregunta quedó sin respuesta. Con cada respuesta los ojos de la reina se abrían de par en par, pero lo que más la impresionaba no era solo su sabiduría, era todo: el comportamiento de sus sirvientes, la ropa que vestían, la organización de la corte, la comida servida, la forma en que ascendía al templo del Señor. Todo irradiaba orden, belleza, propósito. Ella se quedó sin palabras y luego dijo: «Todo lo que oí en mi tierra sobre tus obras y tu sabiduría era cierto. Sin embargo, no lo creía, hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, y ni siquiera me habían contado la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan todo lo que he oído. Bendito sea el pueblo, benditos tus siervos, que están continuamente ante ti y escuchan tu sabiduría». Y ante todos los que veían, la reina de Saba bendijo ser el Dios de Israel. Sí, una reina extranjera, de otra cultura y otra fe, reconoció que había algo divino en todo esto. No fue solo poder humano, fue el reflejo de Dios, actuando a través de un hombre que se había sometido a su voluntad. Le dio al rey 120 talentos de oro,
una suma absurda, una gran cantidad de especias y piedras preciosas. La Biblia dice que nunca, ya no llegaban tantas especias como las que traía la reina de Saba. Salomón también le dio todo, lo que deseaba y pedía, además de lo que generosamente le ofreció como regalo real. Y entonces regresó a su tierra natal, pero nunca volvió a ser la misma. Y la historia de su visita se contaría durante generaciones, tanto que Jesús la mencionó siglos después, diciendo: «La reina del sur se alzará en el juicio contra esta generación, pues viene de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí». Sí, incluso este encuentro fue parte de algo mayor. La sabiduría de Salomón era inmensa, pero era solo un reflejo de una sabiduría eterna y celestial. Pero mientras reyes y reinas lo honraban, Salomón comenzó a distraerse. El brillo del oro y el prestigio de los anillos se desvanecieron ante la obediencia, y el corazón del hombre más sabio del mundo comenzó a volverse hacia otros dioses. 9. La caída silenciosa, esposas extranjeras y altares paganos. El mismo rey que había construido el templo del Dios de Israel comenzó a erigir altares a los dioses que aborrecía. No sucedió de la noche a la mañana. Fue una caída silenciosa, disfrazada de alianza, de cariño, de costumbre política. Salomón sentía un gran aprecio por las mujeres extranjeras. La Biblia menciona a moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, mujeres de pueblos con los que Dios había advertido a Israel que no se relacionarán porque adoraban a otros dioses. Y eran muchos. El hombre más sabio del mundo tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y lo más trágico no fue la cantidad, sino el impacto que tuvo en su corazón. A lo largo de los años, Salomón comenzó a amar a estas mujeres más que al Señor, y por amor a ellos empezó a ceder, a permitir, a construir. Primero un altar aquí, luego otro allá, y en poco tiempo los lugares altos se llenaron de lugares de culto pagano. Él construyó un altar para desear, el dios de los moabitas. Construyó un santuario para Moloc, el dios de los amonitas, a quien se le ofrecían niños como sacrificio. Creó ídolos para Astarte, la diosa de los sidonios. Estos altares no estaban ocultos, eran visibles, muchos de ellos incluso frente a Jerusalén, y con ellos los rituales, las imágenes, los sacrificios, y el pecado del pueblo aumentó. Salomón, el hombre que oró por sabiduría para gobernar con justicia, permitió que la idolatría contaminara al pueblo que Dios le había confiado. El corazón que una vez estaba completo para el Señor, ahora estaba dividido, y Dios vio todo. La Biblia dice claramente: el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios le había hablado personalmente a Salomón. Le había hecho promesas, y sin embargo, Salomón rompió el pacto. Entonces el Señor declaró: por haber hecho esto y no haber cumplido mi pacto, te arrebataré el reino. Pero no lo haré mientras vivas, por causa de David tu padre. Lo arrebataré de la mano de tu hijo. Esta frase marca un punto de no retorno. Dios, fiel a su promesa a David, no destruyó a Salomón, pero decidió dividir el reino. La unidad de Israel que tanto había costado estaba a punto de romperse. Y todo comenzó en el corazón de un rey que poco a poco permitió que el amor a las personas superará el amor a Dios. Y así, la edad de oro comenzó a oscurecerse. Salomón continuaría reinando durante muchos años, pero a partir de ahora, sus días estarían marcados por conflictos, levantamientos y la sensación de que algo precioso se había perdido. Porque no importa cuán sabio sea un hombre, si pierde el temor del Señor, se desvía. 10.
el juicio de Dios y el anuncio de la división del reino. El que comenzó su camino como el hombre más sabio de la tierra, ahora escucha el silencio de Dios en medio del peso de su desobediencia. El Señor, que había hablado personalmente con Salomón 2 veces, ahora envía al juicio, no con relámpagos del cielo, ni con terremotos, sino con palabras firmes y un decreto irreversible. Dios suscitó a un profeta llamado Ahías el Silonita, un hombre discreto, pero portador de un mensaje que cambiaría el destino de la nación. Mientras tanto, de vuelta en el palacio, Salomón sintió que la situación había cambiado. La paz se había esfumado, la estabilidad comenzaba a desmoronarse, y todo por su decisión de seguir a otros dioses y permitir que Israel se alejara del Señor. Fue entonces cuando Ahías recibió una orden divina: entregar un mensaje a Jeroboam, un siervo de Salomón, alguien que estaba en posición de autoridad, pero que ahora jugaría un papel clave en los planes de Dios. La escena fue dramática. Ahías encontró a Jeroboam en el campo. Llevaba una túnica nueva. Se paró frente a él, rasgó el abrigo en 12 pedazos y luego dijo: «Toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: He aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Solo quedará una por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido». Se decretó la división. Dios simplemente dejaría a una tribu con el hijo de Salomón para cumplir la promesa hecha a David y preservar Jerusalén como centro espiritual. Pero las 10 otras tribus serían entregadas a Jeroboam, no por ambición, no por golpe de estado, sino por juicio divino. Y Dios declaró nuevamente: «Si obedeces mis mandatos como lo hizo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa duradera». Mientras tanto, Salomón oyó la profecía e intentó matar a Jeroboam. Sí, el rey que había comenzado a gobernar con sabiduría y misericordia, ahora usaba su poder para tratar de impedir lo que Dios mismo había decretado. Jeroboam huyó a Egipto y se escondió allí, esperando el tiempo señalado por Dios. El reino seguía unido. Salomón aún reinaba. Pero algo había cambiado para siempre. Dios había escrito la siguiente página, y no traería gloria sino separación. La división no fue solo geográfica, fue espiritual. Fue el resultado de un corazón dividido, de un pueblo que se alejó del Dios que los había sacado de Egipto. Y aunque la sentencia aún no se hubiera ejecutado, el futuro de Israel ya estaba comprometido. El oro aún brillaba, las columnas seguían en pie. El templo aún brillaba, pero detrás de toda esa belleza, la presencia de Dios comenzaba a desvanecerse. Salomón reinó hasta su muerte, pero su final fue amargo. ¿Qué determina el final de una historia? No es cómo empieza, sino cómo termina. Y el siguiente capítulo de la historia de Israel comenzaría con la siguiente generación, cuando el reino finalmente se dividiría en 2. 11. Roboam, el hijo que perdió 10 tribus por la dureza de su corazón. Salomón murió. Con su muerte concluyó el reinado más glorioso de la historia de Israel y comenzó un período de incertidumbre. Tu hijo Roboam ha tomado el trono. Era joven e impetuoso, hijo de Naama la amonita, una de las esposas extranjeras de Salomón. Y aunque heredó el trono, no heredó la misma sabiduría. El pueblo, cansado de los impuestos, el trabajo y las pesadas exigencias del reinado anterior, anhelaba un nuevo comienzo, alivio. Los líderes de Israel se reunieron entonces en Siquem, ciudad histórica donde antiguos reyes habían forjado alianzas. Allí, el pueblo esperaba la decisión de Roboam. ¿Y quién parecía representar el clamor popular? Botella Grande, el mismo hombre que había huido a Egipto cuando Salomón intentó matarlo, ahora regresaba como una voz de liderazgo entre las tribus del norte.
Jeroboam y el pueblo dijeron a Roboam: tu padre nos hizo pesado el yugo, ahora aligera la dura esclavitud y el pesado yugo que tu padre nos impuso, y te serviremos. Era sencillo. La gente no pedía libertad total, pedía menos opresión, más empatía. Roboam respondió: vuelve a verme en 3 días. Durante esos días buscó consejo. Primero acudió a los ancianos que habían servido a su padre Salomón, hombres experimentados. Dijeron: si hoy te conviertes en siervo de este pueblo y le respondes con palabras amables, ellos serán tus siervos para siempre. Pero Roboam menospreció el consejo de sus ancianos. Luego consultó a jóvenes con quienes había crecido, amigos sin experiencia, pero llenos de orgullo y poder. Dijeron: diles esto, mi dedo meñique es más grande que los lomos de mi padre. Si él te castigó con látigos, yo te castigaré con escorpiones. Y Roboam entendió: jóvenes. Al tercer día, estando el pueblo delante de él, esperando con esperanza, Roboam habló con dureza: mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré aún más pesado. La respuesta fue como una espada. La gente guardó silencio por un momento, y luego, rebelde, las 10 tribus del norte declararon su independencia. ¿Qué parte tenemos nosotros en David? A tus tiendas. Israel, mira ahora tu casa, David, y alas, oh reino de Israel dividido. Roboam permaneció con Judá y Benjamín en el sur, gobernando desde Jerusalén. Jeroboam comenzó a gobernar sobre las otras 10 tribus del norte, inaugurando un nuevo reino, el reino de Israel, con capital posterior en Samaria. Roboam intentó vengarse. Reunió un ejército de 180.000 hombres para luchar contra sus hermanos. Pero Dios intervino. Por medio del profeta Semaías dijo: no suban a pelear con sus hermanos, los hijos de Israel. Vuelvan cada uno a su casa, porque esto es lo que he hecho. Y Roboam, por primera vez, él oyó. El juicio se había cumplido. La palabra que Dios le había hablado a Salomón por medio del profeta Ahías se había hecho realidad. La casa de David no fue rechazada, pero fue herida. El orgullo de un rey dividió un reino, y desde entonces Israel nunca volvería a ser el mismo. ¿Sientes el fuego del Espíritu al escuchar esto? Entonces escribe en los comentarios: Señor, quiero ser como Elías. No te quedes en silencio. Tu fe puede inspirar a muchos otros. 12. Jeroboam y los 2 becerros de oro, el pecado que arruinó a Israel. Jeroboam ahora es rey. Las 10 tribus del norte estaban bajo su mando. Un nuevo reino, un nuevo líder y una nueva oportunidad para hacer las cosas de forma diferente. Dios le había dado esta oportunidad. A través del profeta Ahías, el Señor le había dicho: si me obedecéis como lo hizo David, os haré un hogar duradero. Pero Jeroboam no tenía confianza. Aunque había sido elegido por Dios, empezó a tener miedo. Se dijo a sí mismo: si esta gente sigue subiendo a Jerusalén para adorar en el templo del Señor, su corazón se volverá hacia Roboam. Acabarán abandonándome y matándome. Este miedo lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. En lugar de confiar en Dios, Jeroboam decidió crear su propia religión. Ordenó que se hiciera 2 veces becerros de oro. 2, no 1. 2. Situado en la ciudad de Betel, y otro en Sovash, en los confines del reino. Y luego declaró ante el pueblo: basta con subir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Las palabras eran casi idénticas a las que el pueblo había oído en el desierto, cuando hicieron el primer becerro de oro y pecaron contra Dios. Pero esto ya no era un error momentáneo. Era una política, una nueva estructura religiosa, un falso culto disfrazado de tradición. Jeroboam edificó altares en los lugares altos y designó sacerdotes que no eran del linaje levítico,
Establecieron fiestas similares a las de Judá, pero todo era imitación. Un sistema de culto basado no en la devoción, sino en el miedo. Poco a poco, la gente empezó a adorar estos altares, las familias comenzaron a sacrificar a los becerros, y la idolatría se extendió como un veneno. El reino del norte, que había comenzado con una promesa divina, ahora estaba manchado por el pecado sistemático, profundo y dirigido por el propio rey. La Biblia dice claramente, esto fue causa de pecado, porque el pueblo fue a Dan a adorar a uno de los becerros, y esto se convirtió en una trampa para Israel. Primero Reyes 12:30. Botella grande. Expulsó al pueblo de la presencia de Dios. Ni con espadas, ni con persecuciones, sino con comodidad. Hizo fácil lo que Dios había hecho, sagrado. Hizo popular lo que debería ser reverencial. Y este pecado nunca volvería a borrarse. De generación en generación, los reyes del norte serán juzgados con la misma sentencia. Y anduvo en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. La tragedia de Jeroboam no fue solo política, fue espiritual. Comprometió la fe de una nación entera, y el precio se cobraría durante siglos. Porque cuando un líder se aleja de Dios, no caigas solo, atrae multitudes. 13. Reyes tras reyes. La espiral de idolatría y violencia en Israel. Después de Jeroboam, lo que fue malo y empeoró. El reino del norte, que ya había comenzado a contaminarse por la idolatría, se embarcó en una espiral descendente de decadencia espiritual y política. Parecía interminable. Rey tras rey, generación tras generación, todos siguieron el mismo camino: desobediencia, violencia e idolatría. El primero fue Nadab, hijo de Jeroboam. Reinó solo 2 años, no se apartó de los pecados de su padre. Al contrario, siguieron los mismos caminos malvados, custodiando los becerros de oro y los altares paganos. Pero el final llega pronto. Un hombre llamado Balsa, de la tribu de Isaacar, conspiró contra él y lo mató. En medio de la guerra contra los filisteos, Nadab cayó y Baasa tomó el trono. Baasa, ahora rey, cometió algo aún más brutal. Exterminó a toda la familia de Jeroboam. Todos los hombres, todos los hijos, todos los parientes fueron asesinados. Todo esto para que no hubiera más descendencia. Esta fue la consecuencia de la promesa de Dios contra la casa de Jeroboam, pero hecha por manos despiadadas. Baasa reinó 24 años, pero a pesar del tiempo y la oportunidad, no ha cambiado de camino. Continuó con los becerros, con los falsos sacerdotes, con los rituales distorsionados. Luego vino otro profeta, llamado Jehú, con una nueva palabra de juicio. Destruiré la casa de Baasa, como destruí la casa de Jeroboam. Y así fue. Tras su muerte, su hijo Elá se monta en el trono. Pero solo reinó 2 años. Mientras se rodeaba en su casa, uno de sus oficiales, Zimri, lo asesinaron y lo mataron toda tu familia. Otra dinastía exterminada. No más sangre, no más idolatría. Pero Zimri tampoco reinó mucho tiempo, solo quedaron 7 días. Así es. El ejército israelí no aceptó a su gobierno. Eligieron a Onri, un comandante militar, para dirigir. Zimri, acorralado en el palacio, prendió fuego a todo y lo quemó hasta morir. Omri luego se convirtió en rey y fundó Samaria, la nueva capital del reino del norte. Gobernó con fuerza, política y estrategia, pero espiritualmente él hizo cosas peores que todos los que vinieron antes que él. La Biblia dice: y Onri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que reinaron antes de él. Y después de nosotros venimos acabando con tu hijo. Y ahí es donde la oscuridad se espesa aún más,
porque Acab no solo siguió los pecados de Jeroboam, se casó con Jezabel, princesa de Tiro, adoradora de Baal. Con ella llegó una nueva idolatría, más agresivo, más demoníaco, más institucionalizado. Acab construyó un templo dedicado a Baal en Samaria, levantado altar, crear una imagen de Asera, y nuevamente la Biblia dice: Acab hizo más para provocar la ira al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes que fueron antes de él, mientras, un tanto, el pueblo lo seguía. Los verdaderos sacerdotes eran perseguidos, los profetas eran asesinados, los altares del Señor fueron destruidos. El reino del norte se había convertido en un reino sin Dios. Pero en lo más profundo de la oscuridad, Dios estaba a punto de responder. Y no haría lo mismo con los ejércitos, ni siquiera con los reyes, pero con un hombre soltero, un profeta que se levantaría como el fuego: Elías. 14. Asa y Josafat, los reyes fieles de Judá que buscaron al Señor. Mientras el reino del norte descendía a la idolatría, la violencia y la traición, al sur, en Judá, la luz de Dios todavía brillaba. No siempre con perfección, pero con verdadera fe. Después de la muerte de Roboam, su hijo ascendió al trono, inclinación, y después de él vino su hijo, trabajo. Un hombre diferente, un rey que decidió buscar al Señor. El reinado de Asa comenzó en un clima de tensión. Judá albergaba altares paganos, imágenes de dioses extranjeros, postes idólatras de Asera y sacrificios contrarios a la voluntad de Dios. Pero eso no cerró los ojos. Elahi. La Biblia dice que él hizo lo que era recto ante los ojos del Señor. Derribó los altares de los dioses extranjeros, rompió las columnas idólatras e hizo quitar los postes sagrados. Hemos llegado incluso al punto en que podemos presentar una demanda. Su propia abuela enferma, su posición como reina madre, porque había hecho un ídolo detestable para Asera, y quebró la imagen y la quemó en el valle de Cedrón. Era valiente, determinado. Sabía que agradar a Dios era más importante que preservar las tradiciones o las alianzas familiares. Por eso el Señor dio paz a Asa. Durante muchos años, Judá vivió en paz. Pero esta paz estaba a punto de ser puesta a prueba. Un poderoso ejército de Etiopía, 1 millón de soldados y 300 carros se levantaron contra él. Asa, con su ejército mucho más pequeño, no confiaba en las estrategias humanas. Él oró: Señor, para ti no hay diferencia entre ayudar al poderoso y al débil. Ayúdanos, pues confiamos en ti. En tu nombre marchamos contra este ejército. Y Dios respondió. El Señor derrotó a los etíopes ante Asa y Judá. El enemigo huyó. La victoria fue completa. Asa regresó con botín y honor. Pero con el tiempo, su corazón también se estaba endureciendo. Ante una nueva amenaza, Asa buscó ayuda a otros reyes en lugar de buscar al Señor. Y cuando es advertido por un profeta, hace arrestar al mensajero. La Biblia muestra a Asa como un hombre de fe, pero también como un ser humano, imperfecto, como el resto de nosotros. Murió con dignidad, y su hijo Josafat tomó el trono. Josafat, al comienzo de su reinado, demostró que había heredado el deseo de seguir a Dios. La Biblia dice que él anduvo en los caminos de su padre Asa, pero con más firmeza aún. Él fortaleció a Judá, demolió los altares paganos e hizo algo que cambió la historia del pueblo. Envió levitas y escribas a enseñar la palabra de Dios en cada pueblo. Para probar, él difundió la escritura por toda la nación. Por lo tanto, el temor del Señor cayó sobre los reinos circundantes. Ningún enemigo se atrevió a atacar a Judá. Reinaban la paz, la prosperidad y el honor. Josafat organizó los ejércitos, cuidó del pueblo y nombró solo jueces, con una orden clara: tened cuidado con lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor.
Josafat, como Asa, tuvo sus defectos. En un momento se alió con el malvado rey Acab, pero su vida estuvo marcada por un corazón inclinado hacia el Señor. Mientras el norte estaba perdido en la idolatría, el sur todavía tenía reyes que intentaban mantener vivo el pacto con Dios. Asa y Josafat no eran perfectos, pero eran fieles, y eso hizo toda la diferencia. 15. Elías entra en escena. Fuego del cielo y enfrentamiento divino. El reino del norte quedó sumido en la oscuridad. La idolatría ya no era un error, era el sistema oficial. El rey Acab y su esposa Jezabel habían construido templos a Baal, erigido altares por toda Samaria, asesinado a los profetas del Señor y reemplazado la verdad por mentiras. El pueblo permaneció en silencio. Los líderes hicieron una reverencia. Parecía que más nadie sirvió al Dios de Israel, pero entonces Dios levanta a un hombre, sin títulos, sin ejército, sin presencia del rey. Su nombre era Elías, o Sufrir. Nadie sabe mucho sobre su origen. Aparece de repente como un trueno en un cielo desolado, y con la autoridad de quien ha oído la voz de Dios, entra directamente en el palacio de Acab, el rey más malvado de Israel, y declara con firmeza: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primero en Reyes 17:1. Silencio. Elías entrega la profecía y desaparece. Así que empieza con una sequía devastadora. El cielo se cierra, la tierra se agrieta, los ríos se secan, el pueblo sufre, la hambruna se extiende. Y el rey busca a Elías por todas partes, pero no lo encuentra, porque Jehová le había escondido junto al arroyo de Querit, donde los cuervos le mantenían cada día con pan y carne. Para probar, cuervos, incluso los animales obedecen cuando Dios cuida de sus profetas. Cuando el arroyo se seca, Dios lo envía a una viuda en Sarepta. Allí, Elías realiza milagros, multiplica la harina y el aceite, y cuando el hijo de la mujer muere, Elías ora, y Dios lo resucita. Pero el momento más poderoso aún estaba por llegar. Tras 3 años y medio sin lluvia, Elías regresa y desafía al rey. Propone una confrontación pública en el monte Carmel, un duelo de fe. Ellos estarían allí 450 profetas de Baal contra un hombre, Elías. Y ante todo el pueblo de Israel, Elías hace la pregunta que duele como un cuchillo. ¿Hasta cuándo durarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal, síganlo a él. El reto era sencillo. Los profetas de Baal iban a construir un altar, Elías también. Y el Dios que responderá con fuego, ese sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron, gritaron, bailaron, se cortaron, pasaron horas gritando. Pero él no tenía voz, no había respuesta, nadie podía oír. Luego fue el turno de Elías. Reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Añadí leña, despedazó al toro, y para dejar claro que no era un truco, ordenó que todo se remojaba en agua 3 veces, y luego oró: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo». Y en ese momento cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo, y hasta el agua de las acequias que rodeaban el altar. Todo el pueblo cayó boca abajo y lloró: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías ordenó entonces capturar a los profetas de Baal. Ninguno escapó. La restauración había comenzado. Los corazones del pueblo comenzaron a volver a Dios. Y después de un rato, Elías volvió a subir al cielo. Los cielos, que habían estado cerrados durante años, han abierto.
La lluvia cae, la tierra se alegra y Elías corre delante de los caballos de Acab hasta Jezreel, como señal de que la mano del Señor estaba sobre él. Pero esta historia no termina ahí, porque Jezabel, después de haberlo sabido todo, jura matar a Elías. Y el profeta del fuego, ahora, corre por el desierto roto, solo, cansado, hasta que Dios lo encontró en una cueva, no con fuego, ni siquiera con un terremoto, ni siquiera con viento fuerte, pero con una voz suave, una brisa, porque incluso los profetas del fuego necesitan ser restaurados con ternura. Y Dios todavía tenía planes. Elías no estaba solo. Había 7,000 que no se habían inclinado ante Baal. Y allí, en ese silencio, Elías recibe nuevas misiones. Una de ellas, ungir a Eliseo como su sucesor. Y así termina el primer libro de los Reyes, con la historia de un pueblo que se alejó de Dios. Reyes perdidos, pero también hombres que se levantaron para recuperar el corazón de una nación, porque Dios nunca deja de llamar. El libro de Primero Reyes no es solo una historia sobre reyes antiguos, es un espejo donde vemos nuestra propia lucha. Empieza bien, pero mantente fuerte, adorad a Dios, pero no os rindáis ante otros altares. Quizás tú también te sientas dividido, como Salomón, sabio pero distraído, como el pueblo, testigo de los milagros, pero tentado por lo fácil, como Elías, fuerte en público, pero cansado por dentro. Pero la buena noticia es que Dios no cambia. Él continúa levantando a los que caen, continúa enviando fuego para encender los corazones extinguidos. Continúen restaurando a aquellos como tú y yo. A veces se pierden, pero siempre quieren volver. Este no es el final, este es el llamado a regresar, para reconstruir el altar. Elige cada día al único Rey que nunca falla. Si esta historia te ha hablado, no te vayas sin suscribirte a el canal y compartir este video con al menos una persona que debe regresar a Dios. Quizás hoy eres el profeta que Él quiere usar para despertar a alguien.